Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por participar de esta ponencia particular en este congreso. Muy interesante, por cierto, por todo lo que estamos viendo. Así que, bueno, agradecerles nuevamente y tratar de ahora de contarles un poco qué es lo que nosotros consideramos como los desafíos, yo diría, de la adopción de las nuevas tecnologías en la gestión de activos, ¿no? Entonces, permítanme mostrarles mi presentación. Acá estoy compartiendo mi pantalla. ¿Qué es esto de la adopción de las nuevas tecnologías en la gestión de activos? La verdad, todos estamos en el día a día justamente leyendo, viendo en las redes, ocupados también en tratar de ver cómo optimizar los procesos de nuestras empresas, justamente con todas estas nuevas tecnologías que la industria 4.0 nos trae a la mesa. Y es ahí donde yo desarrollé esta ponencia particular, tesis, si quieren, pequeña tesis, donde trato de entender y analizar y buscarle una forma para poder enfrentar esos nuevos desafíos que nos ofrecen estas tecnologías de la industria 4.0, pero aplicadas a la gestión de activos, que particularmente generan un punto de inflexión, ¿no? Mi nombre, Patricio Radliak, yo soy Innovation VP de Econ Consulting, que nos dedicamos justamente a trabajar con nuestros clientes en tratar de entender las situaciones de desafíos que tienen en nuevas tecnologías y ayudarlos y acompañarlos en la implementación y el despliegue de todas estas innovaciones, ¿no? Entonces, un poco la ponencia que les traigo hoy tiene estos tres puntos principalmente, ¿no? Primero, contarles un poco el desafío, ¿no? Comprender cuáles son los principales aspectos que impiden avanzar sobre una gestión de activos 4.0, qué enfoque, ¿sí?, nosotros sugerimos para poder destrabar, ¿no?, esos tres principales desafíos, como vamos a ver más adelante, y finalmente algunas experiencias que hemos desarrollado en algunos clientes respecto de cómo han avanzado sobre esas hojas de rutas particulares para poder destrabar estos desafíos y poder salir adelante con innovaciones que nos han llevado a transformar sus operaciones de mantenimiento y confiabilidad en Industria 4.0 o gestión de activos 4.0, como me gusta decirlo. Y finalmente, un pequeño resultado sobre todas estas experiencias que hemos tenido en Latinoamérica con distintos clientes, distintas industrias, transmitírselas a ustedes como entender cuáles son los principales puntos de dolor y los principales findings que hemos encontrado en muchos de estos clientes referente a todo lo que es innovación. Entonces empecemos por describir un poco el desafío. Cuando hablamos del desafío de las nuevas tecnologías, estamos hablando de justamente todo esto que yo les comentaba al inicio en mi presentación, que es toda la industria 4.0 durante las últimas, yo diría, casi 2 décadas, ¿no? Los últimos 2 décadas, los últimos 20 años, han empezado a consolidar muchas de las tecnologías que al principio eran incipientes, ¿sí?, estaban muy en fase laboratorio, testing, pero ya están consolidadas, pero sin embargo son distintas tecnologías que no todo el mundo logra comprender como para adaptarlas a su negocio, ¿no? Eso es lo que muchos llaman hoy en día transformación digital, que es justamente que desde sus empresas entiendan estas cápsulas de tecnología para poder implementarlas y optimizar el proceso de su negocio o transformar el proceso de su negocio. En particular, en lo que es gestión de activos, yo creo que tanto para mantenimiento como para confiabilidad, estas nuevas tecnologías de la industria 4.0 tienen un impacto muy importante. Entonces, el primer eje del desafío justamente es comprender esas tecnologías, entenderlas conceptualmente, entender dentro del ecosistema quiénes son proveedores posibles de estas nuevas tecnologías para poder introducirlas dentro de nuestra gestión. Siguiente desafío también que se da en este punto de inflexión que tenemos en lo que es la gestión de activos 4.0 son los sistemas de gestión, y no me refiero a sistemas de información, sistemas de gestión que operan el mantenimiento y la confiabilidad en un flujo continuo, tanto como lo sugiere la ISO 55000 a través de sus diferentes propuestas, ¿no? Ese también es un punto de inflexión en la industria o la práctica profesional de la confiabilidad y el mantenimiento, porque nos exige subir un nivel más y tratar de alinear nuestros procesos y prácticas operativas a un sistema de gestión que nos permita justamente darle esa coherencia al mundo del mantenimiento en armonía con el mundo de la confiabilidad, ¿no? Y esto es relativamente nuevo, porque la verdad era un mundo donde la confiabilidad y el mantenimiento se llevaban muy bien por necesidad, por temas de seguridad, por temas de costos en el mundo, el mundo aeroespacial y el mundo del petróleo, pero sin embargo esto ha empezado a decantar muchísimo más a partir de
la popularización de la ISO 55000 en múltiples industrias. Me refiero desde lo que es retail, hospitality, infinidad de industrias que antes quizás veían un poco más de lejos la confiabilidad, hoy en día la ven de más cerca en su interacción con el mantenimiento. Y el tercer punto o eje del desafío es justamente la analítica de datos. Yo creo que este es el desafío que muchos quienes ya han empezado a adoptar estas nuevas tecnologías, los sistemas de gestión, empiezan desde los equipos de mantenimiento y confiabilidad a sufrir este desafío, ¿no? ¿Qué es la analítica de datos? Hoy en día tenemos muchos datos que se transforman en información y ese procesamiento, mi tesis en principio dice que no es delegable a gente de tecnología, básicamente, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que incorporar dentro de nuestras prácticas de confiabilidad y mantenimiento, dentro de nuestra operación, como un conocimiento, como una habilidad, tanto como la matemática o tanto como el conocimiento de los procesos de confiabilidad y mantenimiento, ¿no? Es algo que tenemos que poder manejar en primera persona porque todas nuestras decisiones tienen que sustentarse sobre datos sobre los cuales obtenemos información. Y esa capacidad de transformar datos en información, más allá del sistema tecnológico que nos ayude a hacer eso, de ese sistema analítico, de inteligencia artificial, es la capacidad de poder jugar con esos datos, es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer entendiendo el modelo de datos y la posibilidad de capturar información de ese modelo. Vayamos por el primero, desafío de las nuevas tecnologías. Como les decía, infinidad de tecnologías dentro del ecosistema con múltiples proveedores que hacen bastante difícil de entender quién es el proveedor que está más consolidado en la industria, cuál es la tecnología que realmente aplica a lo que nosotros llamamos o que nos puede ayudar dentro de un proceso de mantenimiento y confiabilidad. Solo por enumerar algunas, los sistemas de información han evolucionado muchísimo. Caso Fractal, ¿no? Donde acerca muchísimo la posibilidad de llevar digitalizados todos nuestros procesos de mantenimiento combinado con soluciones de monitoreo de activos y todo a un costo relativamente bajo comparado con lo que era hace 20, 30 años atrás, donde casi esto era exclusivo de acceso para empresas de la industria aeroespacial o de la industria petrolera, ¿no? Esto se popularizó, se democratizó mucho más el uso de sistemas de información para soportar procesos de ejecución de mantenimiento, de gestión de performance de activos o de inversiones en activos, ¿no? Las otras tecnologías que también vemos aquí es todo lo que es la parte más de aplicaciones móviles, ¿no? Esto fue un pendiente durante los principios de siglo que nos hacía que todo lo que era aplicativos móviles fuera algo inalcanzable y eso alejaba al técnico, que es quien realmente trabaja en todo esto, del sistema de información. Entonces disociaba estos dos aspectos generando problemas. Bueno, hoy las tecnologías de aplicaciones móviles han evolucionado muchísimo, muchísimo, también en concordancia con los sistemas de información que nos permiten realmente aprovechar esa interacción que es súper necesaria entre los técnicos y los planificadores. Después integración con los sistemas SCADA, analítica de predicción de fallas, telemetría de flotas para poder tener datos de todos nuestros vehículos o camiones que nosotros tenemos distribuidos dentro de nuestro sistema, inspecciones no tripuladas, ya sea tanto por tierra como por aire, ¿sí? Documentación LIDAR, poder tener un mapeo de todo nuestro sistema industrial con fotogrametría y combinado con tecnología LIDAR para poder tener espacialidad dentro de un monitoreo o inspección que se puede hacer remota y documentando toda esa información. Equipos de RFID para identificación de activos, trazabilidad de activos con blockchain, realidad aumentada para asistir a los técnicos, asistencia remota especialista, colaboración con proveedores, ¿no? La posibilidad de integrar a veces a empresas con sus propios sistemas de mantenimiento, pero que trabajan con nosotros en estrategias para activos de mediana y baja criticidad, a veces en el mantenimiento de estos activos, poder integrarlos dentro de la planificación de nuestro mantenimiento a través de plataformas colaborativas de mantenimiento, todo lo que es sistemas de información geográfica, esta quizás es una de las más antiguas y más conocidas, que ya tiene más de 20 años y muy bien consolidada, impresión de componentes en 3D, esto cada vez se populariza más porque ya no es solamente un material, sino que antes las impresiones eran de plástico, no, ahora hay impresiones también en metales, ¿no? Y que eso pueden reducir tiempos de entrega y reducción de costos de stock o capital de trabajo en stocks que son de poca rotación. Gemelos digitales, tanto para simulación, determinación de fallas, anomalías en equipos y reconocimiento de imágenes, que también es otra tecnología muy consolidada para el monitoreo de tableros o monitoreo de situaciones donde la imagen nos determina a nosotros un posible modo de fallo.
todas estas tecnologías y más, que quizás me hayan quedado afuera, son las que uno tiene que entender conceptualmente dentro de este desafío para ver dónde aplican en cada segmento de nuestro sistema industrial y poder implementarlas con pequeñas cápsulas de innovación para poder sacar beneficios y poder integrarlo dentro del sistema de decisiones tanto de mantenimiento como de confiabilidad. Entonces, pasemos al desafío de los sistemas de gestión, el segundo desafío que yo mencionaba inicialmente, donde la gestión de activos tipo, en realidad todo esto surge ya hace varias décadas atrás, donde los sistemas de gestión avanzaron primero por la capa superior de las compañías, con la ISO 9000, ¿no? Organizando, estableciendo cuáles son los procedimientos y prácticas estándares de mínima operación y trabajo que tiene que tener una compañía para asegurar que al menos está organizada sistemáticamente a nivel procesos, como para poder hacer algo, tener un negocio rentable. No quiere decir que sea rentable, pero sí me ordena y me hace óptimo ese proceso. Y después hay distintos grados de madurez. En ese aspecto también después surge la ISO 55000 como una evolución de la PAS 55, la norma británica, donde trata de hacer ese mismo esquema dentro del mundo del mantenimiento, ¿no? Y nos queda la ISO 19650, que es la que justamente organiza todo el proceso, especialmente en industrias de activos intensivos, de construcción e ingeniería, que es la etapa previa a la operación y el mantenimiento de nuestros equipos, ¿no? Organiza todo el proceso de documentación, de diseño y de handover, que se llama, de documentación, desde la etapa de proyecto a la etapa operativa, ¿sí? De hecho, la ISO 55000 tiene dentro de su comité tiene uno de los comités propios de la ISO 55000, es la que integra la ISO 55000 con la 19650, o bien conocida como la norma BIM, de Building Information Model, que es la que nos regula y nos ayuda en todo esto. Entonces, estos son, en el fondo son desafíos, porque no es fácil acomodar nuestros procesos y ajustarnos a las mejores prácticas de base, no quiere decir que sean las mejores prácticas absolutas ni garantizan el éxito, pero son las mejores prácticas de base que cualquier empresa debe respetar en esta operación. Entonces, como les decía, la ISO 9000 establece las pautas de mínima operación, responsabilidad de negocio, etcétera. La 55000, las de operación y mantenimiento. Y la 19650 justamente es el diálogo previo que yo tengo para documentar todo mi proceso de ingeniería. Y todo esto, ¿en qué se traduce? O se tradujo durante mucho tiempo en procesos un poco más ordenados de gestión de mantenimiento tradicional o miope, que yo llamo, ¿no? Porque en realidad la ISO 55000 no solo habla de este mantenimiento, que es la ejecución de nuestros planes de mantenimiento preventivo, que son sugeridos por el fabricante, solicitudes correctivas, planificarlo, programarlo, ejecutarlo. Todo este es un procedimiento básico que la mayoría de las industrias que tienen ya tiempo trabajando en mantenimiento trabajan. Esto no es gestión de activos, esto es mantenimiento, que está muy bien, pero en realidad el desafío de los sistemas de gestión es justamente evolucionar de lo que propone del mantenimiento tradicional a lo que propone la ISO 55000 como un sistema de gestión de activos o con una visión más holística, en donde yo defino una estrategia para cada uno de mis activos, sea alquilar ese activo, comprar ese activo, mantenerlo con personal propio, mantenerlo con personal externo, definir estrategias de mantenimiento para atender ciertos modos de fallos de alta criticidad, y todo eso lo transfiero a todo lo que es mi proceso o lo ejecuto de alguna forma en mi proceso o ciclo de vida de ese activo, tanto adquiriendo, planificando, programando, ejecutando ese mantenimiento según la planificación y las estrategias que nosotros tomamos. Y todo esto genera datos, y esta es una de las claves del desafío que vamos a ver más adelante, el desafío analítico, pero todos estos datos tienen que estar dentro de un modelo de datos ordenado, que sea consistente, a su vez flexible, que me permita a mí justamente tomar decisiones para esa gestión de activos eficiente, que me retroalimente mi estrategia de planificación de activos. Estos dos grandes procesos que se complementan con tener una organización con conciencia y cultura del cuidado de los activos que tiene esa empresa, que es el motor de la compañía para producir bienes y servicios, en conjunto con un proceso de revisión y procedimientos, como puede ser el marco de una ISO 55000, es lo que el Institute of Asset Management propone como anatomía de una gestión de activos, haciendo la analogía con el cuerpo humano y su mantenimiento. Y estos dos grandes procesos de gestión de confiabilidad y mantenimiento son los que
ofrecen la posibilidad de poder trabajar en ese mantenimiento que habíamos antes, que yo llamaba tradicional o miope, en conjunto con el mundo de la confiabilidad. Esa es la evolución y el desafío que tenemos hoy de adoptar sistemas de gestión más integrales, con esa visión holística que combina mantenimiento con confiabilidad. Entonces, este mantenimiento, ¿con qué se complementa desde el punto de vista de la confiabilidad? Con un análisis de nuestro sistema industrial, entendiendo los riesgos y criticidades de cada componente dentro del proceso industrial, con un análisis de los modos de fallas más críticos, que son los que nosotros tenemos que trabajar con recomendaciones y definir estrategias de mantenimiento por modo de falla. Ya sean estrategias del mundo de la proactividad, ¿sí? O sea, que sean planes de mantenimiento preventivos, que sean planes de inspección basados en riesgo, y al mismo tiempo eso se conecta con nuestros planes de mantenimiento que tradicionalmente conocíamos dentro del mundo de la ejecución del mantenimiento. Entonces, ¿esto en qué se transforma? Se empieza a transformar en otro ciclo más integral porque aparecen otras estrategias más modernas o las reactivas que se basan en condiciones y alertas que recibimos de sistemas externos. Me alimentan mi gestión de demanda, que nuestros ingenieros de mantenimiento y técnicos de planificación planifican, consiguen los recursos para poder ejecutarlo en tiempo y forma y poder de ahí a evolucionar hacia una ejecución coordinada de todas estas estrategias que a su vez nos generan más hallazgos que retroalimentan el ciclo de mantenimiento tradicional. Y acá se suman las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías nos ofrecen acceder a más datos todavía que los que habitualmente recibimos de nuestros técnicos. Entonces aparecen estrategias de mantenimiento basadas en condición, que seguramente ustedes ya algunos han empezado a implementar, porque esto es algo que ya está avanzando fuertemente en las distintas industrias, y también evolucionando para aquellos que están más avanzados en técnicas de modelos de predicción, ¿no? Obviamente siempre apalancados en tecnologías, como las soluciones de Fractal y otras que hay en el ecosistema, que nos permiten justamente facilitar el acceso a estas nuevas estrategias predictivas y de monitoreo por condición, utilizando todas las conexiones que podemos con los sistemas SCADA o los sensores que podemos colocar en los distintos equipos. Pero lo más importante, y haciendo un poco una introducción al tercer desafío, es justamente la analítica en el mantenimiento y la confiabilidad. Porque esto es lo que nos permite hacer un cierre de este ciclo, ¿no? O sea, ¿de qué sirve poder registrar tantos datos con dispositivos móviles? ¿De qué sirve planificar y tener registrada la ejecución de mis tareas? ¿De qué sirve tener las alertas bien registradas en un sistema con los avisos y notificaciones de fallas perfectamente registrados con sus modos de falla? Si yo no tengo una analítica, y recuerden que todo ese proceso de registración es doloroso, ¿no? Porque tenemos técnicos dedicándole minutos y horas a la carga de esos datos en el sistema móvil. Bueno, sin un sistema analítico que nos permita aprovechar eso, toda esa inversión en horas de nuestros técnicos, planificadores, programadores, y eventualmente también de los ingenieros de confiabilidad, es tirar ese esfuerzo a la basura. Entonces, la analítica pasa a ser el punto más clave dentro de este proceso entre mantenimiento y confiabilidad, que nos permite retroalimentar ese análisis inicial que hicimos cuando empezamos nuestro sistema o nuestra fábrica o nuestro sistema de distribución, nuestra flota, y poder ajustar nuestros riesgos, nuestras criticidades, eventualmente nuevos modos de falla que han sido totalmente eliminados, enfermedades que ya no surgen más porque hemos desarrollado una vacuna muy importante, un modo de fallo que tuvo una estrategia muy eficiente y ya prácticamente no lo vemos más. Y todo esto es lo que nos permite a nosotros cerrar este ciclo. Como ven acá, se combina las nuevas tecnologías que habíamos antes, que era un desafío su adopción, combina todo lo que es un proceso de ISO 55000, combinando mantenimiento tradicional con confiabilidad, que es la que se enfoca en entender qué sucede y qué hacer para que no vuelva a suceder, con una analítica de mantenimiento. Ahora, para lograr este enfoque, justamente ese es el aspecto más difícil, ¿no? Porque yo les conté cuál es la visión, cuál es el desafío, cuáles son los problemas que nos tenemos que hacer, ¿no? Y rápidamente, y acá no quiero hacer quizás un énfasis en que es la solución mágica. La verdad, acá el enfoque, cada uno y cada empresa tiene su cultura y puede encararlo como más lo desee. Lo cierto es que las veces que hemos ayudado a clientes a atravesar este mundo, primero lo que hacemos es tratar de entender el por qué se llega a una situación quizás de donde yo no puedo avanzar, ¿no? Y a veces quizás la implementación de los sistemas, que en las principales al principio del siglo, e incluso en la década de los 90, se enfocaba mucho
en el proceso de la digitalización, con esa miopía que yo menciono de mantenimientos y tener un foco realmente en para qué yo tipeo todos esos datos en un sistema. Hay dificultades de adopción porque como la gente no entiende para qué tipeo los datos, entonces no se preocupa en tipear los datos correctamente, no entiende el impacto que eso tiene dentro del flujo de mantenimiento y confiabilidad. Muchas veces por un tema de ser un proceso nuevo, la digitalización en su momento, las definiciones de los modelos no eran del todo correctas, falta de capacitación, mucha rotación del personal, que no entiende a veces el sistema, la digitalización de los datos, falta de procesos de mejora en esa adopción de las tecnologías, mucho foco en la ejecución, sin conceptos analíticos, problemas de registro en transacciones remotas, como hablábamos antes, el tema de la movilidad revolucionó a la digitalización del mantenimiento, del proceso de mantenimiento, incompletitud de los modelos de datos, especialmente en todo lo que son los materiales que uno consume en cada trabajo que realiza, las horas que le dedica, y finalmente falta de integración con otros sistemas, ¿no? Entonces hay mucho lo que yo llamo, entre comillas, monkey task, tareas de mono, que son simplemente tipear un dato de un lado a otro porque no existe una integración natural. Todo esto, claro, en el día de hoy nos lleva a este desafío que tenemos, ¿no? Pasar de ahí, combinar estas tecnologías con este proceso y esta analítica que nosotros necesitamos para realmente pasar una gestión de activos 4.0, pero sufrimos a veces de dolores y heridas que nos imposibilitan tener un grado de madurez suficiente para construir esa hoja de ruta. O sea, ¿por qué tecnologías empiezo? ¿Cómo construyo este ciclo continuo? ¿Y cómo evoluciono en este aspecto? Entonces, nosotros hemos trabajado con varias compañías ayudándonos en construir esta hoja de ruta que nosotros llamamos. Principalmente, obviamente, estos desafíos, según la industria, tienen una escala mayor. Son principalmente quizás algunos de los clientes que conversan con nosotros. Por ejemplo, esta es una importante empresa que desarrolló un diagnóstico y construyó su hoja de ruta para poder avanzar justamente en la adopción de esta tecnología. Esta es una empresa en Chile, que afortunadamente tiene muchas de estas innovaciones ya en proceso y justamente tratando de que los datos capturados por estas innovaciones fluyan naturalmente en este proceso de mantenimiento y confiabilidad. Esa es la clave para poder llegar a una analítica que se pueda aprovechar en forma eficiente y se pueda ejecutar en forma eficiente. Otra industria totalmente distinta, que uno dirá, bueno, la industria forestal, que uno podría llegar a decir que es bastante arcaica. No, al contrario, ellos tienen desafíos, fuertes desafíos para la transformación, porque hay una presión sobre sus márgenes a nivel mundial por la introducción de nuevos productores del sudeste asiático. Entonces, la optimización de sus procesos de cosecha, por ejemplo, forestal, para luego pasar a producción de celulosa, producción de paneles, es importante. Y ellos necesitaban urgentemente innovaciones que puedan converger en un sistema de gestión de activos eficiente para toda esa inversión que tienen en activos de cosecha, ¿no? Y acá también se desarrolló una hoja de ruta muy enfocada justamente en 3 años de cómo ir innovando y cómo ir adoptando esas tecnologías para que rápidamente eso pueda tener un impacto en el negocio positivo y poder así contrarrestar esa presión en el margen que tienen de competidores en el exterior. Y bueno, un resumen un poco del resultado y ya casi concluyendo, ¿no? O sea, yo les mostré ahí 2 casos puntuales, pero ¿qué fue lo que fuimos encontrando en las distintas empresas, ¿no? De estas prácticas de la construcción de estas hojas de ruta y de conversar con distintos clientes a través de Latinoamérica, de México hasta Argentina, que es un poco el rol que yo tengo principalmente dentro de la compañía. Acá tengo un resumen son aproximadamente 25 casos que nosotros hemos trabajado con distintas industrias, distintos clientes, distintos países, pero hay algunos comunes denominadores que son interesantes traer a la luz como cierre de esta presentación, ¿no? Básicamente la movilidad es uno de los aspectos, como ver aquí abajo en el radar que preparé. La movilidad es uno de los aspectos que más resaltan como necesidad de innovación, ¿no? O sea, poder conectar a esos técnicos con los sistemas de información es crítico y por eso mismo la movilidad es un factor común dentro de todas las hojas de ruta que nosotros hemos desarrollado. Otros factores también muy importantes son salud de activos y confiabilidad, ¿no? O sea, la posibilidad de poder digitalizar mi proceso de análisis de confiabilidad combinando la ejecución del mantenimiento con los análisis de modos de fallos que yo hago en confiabilidad a través de metodologías de RCM o FEMECA.
en conjunto con la información que obtenemos de los sensores, ¿no? Los sensores hoy son de relativo fácil acceso, ¿no? Y económicos. Entonces, toda esa información de sensorización que nosotros podemos aprovechar, ya sea del mundo de operaciones o sensores adicionales que generan información relevante para mantenimiento, de vibración, temperatura, etcétera, son también aspectos muy importantes que entran dentro del juego de las hojas de ruta que nosotros fuimos construyendo. Otros dos importantes también, casi en el mismo nivel, son la analítica y lo que es repuestos y componentes, ¿no? La analítica es un concepto que, como yo les decía, y esto es parte de otra ponencia que estoy preparando para un congreso de mantenimiento en Chile a principios de noviembre. Justamente la analítica es uno de los aspectos, yo creo que el desafío que se viene para los finales de esta década, ¿no? Que es poder embeber, o sea, aceptar, adoptar capacidades analíticas dentro de los equipos de mantenimiento que me permitan a mí justamente aprovechar toda la información de salud de activos, de confiabilidad, de movilidad, que empiezan a generar toneladas de datos, que sin un procesamiento adecuado y sin una capacidad de bucear esos datos, es una información, son datos totalmente desperdiciados que pueden transformarse en información vital para tomar decisiones, por ejemplo, de componentes, por ejemplo, de planificación, de programación o de integración. Entonces, en definitiva, un poco este era el resumen que yo quería contarles de lo que es la adopción de las nuevas tecnologías, los desafíos que presenta dentro de lo que es la gestión de activos o gestión de activos 4.0, que me gusta llamarlo. Y bueno, espero que les haya agregado un granito de arena dentro de todo su proceso de innovación que están trabajando en cada una de sus empresas y, por supuesto, a disposición. Van a tener ahí mis datos para contactarme si lo desean y compartir sin compromiso alguna de sus experiencias. A mí eso me enriquece mucho y me ayuda incluso a ayudar a otras empresas a poder evolucionar en este camino. Así que bueno, muchas gracias.